eso que hoy queremos conversar con Gonzalo Sangüesa, destacado economista de amplia trayectoria, ex miembro del CFA, socio fundador de Econsult, ex Banco Central. Su nombre ha cobrado además mucha relevancia en el último tiempo, no solamente por sus análisis económicos, sino que también porque se ha convertido en vocero económico del equipo de la candidata Evelyn Matei. Gonzalo ya está conectado con nosotros para hablar sobre este y otros temas. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Gonzalo. Muy bien, gracias por la invitación. Gonzalo, ¿qué esperas de la tramitación, de la discusión en torno al presupuesto, para meternos en el tema? Sí, mira, yo creo que hay que dar un poco de contexto. Lo primero es que este gobierno no cumplió sus propias metas los últimos 3 años. No la cumplió el 2023, no la cumplió el 2024 y todo indica que no la va a cumplir el 2025. Entonces son 3 años en que no se cumplió la meta. ¿Y qué ha ocurrido? El error ha sido que se han proyectado ingresos fiscales mayores a los que realmente han sido. Entonces, tú proyectas muy optimistamente los ingresos fiscales, comprometes gasto con respecto a esos ingresos fiscales, y como no se te dan los ingresos, la consecuencia es que te terminas endeudando. Entonces, la síntesis ha sido estos 3 años que hemos aumentado la deuda fiscal, la deuda pública, hemos disminuido el nivel de ahorro y la economía está en una situación mucho más vulnerable de lo que estaba antes. Entonces, la discusión para este año va a ser muy importante porque no puede ocurrir lo mismo que ha ocurrido en los últimos 3 años. Y por eso va a haber mucho foco en cómo se proyectan esos ingresos fiscales. Como tú decías, estamos en las candidaturas, todas las candidaturas tenemos un programa que se basa en las proyecciones fiscales que hace el gobierno, y por lo tanto tienen que ser muy creíbles esas proyecciones. Nosotros hemos comentado en los programas anteriores que nosotros tenemos un plan para generar 1 millón de empleos, queremos, ¿no es cierto?, dar 800.000 soluciones habitacionales, queremos invertir 2.500 millones de dólares en seguridad, pero para poder montar nuestro plan necesitamos tener certeza de cuáles son esos datos fiscales. Entonces yo creo que la discusión primero se va a centrar mucho en la estimación de los ingresos fiscales para el año 2026 y segundo, en que el gobierno tiene un compromiso de que el déficit fiscal el próximo año sea 1,1%. Eso lo más probable es que requiere un ajuste fiscal. Y también entonces nosotros vamos a estar muy atentos a que el presupuesto realmente cumpla con esa meta de un déficit fiscal de 1,1 y eso probablemente requiera ajustes de gasto. Diría que esos son los 2 principales temas que vamos a estar muy focalizados en este presupuesto. Gonzalo, tú dices ajuste de gasto, o sea, ¿tú esperarías que lo que presente el gobierno sea un presupuesto más pequeño que lo que tuvimos el 2025? A ver, hay 2 cosas. Primero, para cumplir la meta del 2025, el Consejo Fiscal Autónomo señaló que había que hacer un ajuste de gasto este año. Porque el gobierno planteó una meta cuando armó el presupuesto en septiembre del año pasado, corrigió ese déficit fiscal, ya va en menos 1,8%, y nosotros esperamos que al menos cumpla con ese menos 1,8%, que es la última estimación que hizo. Y eso podría requerir incluso un ajuste de gasto este año. Ya. Para el próximo año, como te decía, el crecimiento del gasto se basa en la proyección de los ingresos. Entonces, queremos una proyección de ingresos que sea más realista, más prudente, y mi estimación indica que es probable que eso implique que si queremos llegar a un déficit de menos 1,1, es probable que el gasto se tenga que mantener o incluso caer el próximo año. Gonzalo, Evelyn Matei condicionó la tramitación de la ley de presupuesto. Ella ha dicho que ni siquiera se sabe cuáles son las deudas, ¿no es cierto? Justamente como estábamos conversando. ¿Qué opacidad ves tú hoy día en las cuentas fiscales? A ver, como te decía, el contexto es este. El contexto es que no se han cumplido las metas, se han sobreestimado los ingresos, hemos tenido más deuda de la que se proyectó. Y paralelo a eso ha surgido el tema que viene de la industria. La industria de la construcción, que es una industria que genera mucho empleo en Chile, viene de una crisis muy grande. Esta crisis en el sector inmobiliario chileno ha sido de las más grandes que yo tenga recuerdo, en términos del largo que lleva, digamos, en una caída fuerte de las ventas. Entonces, el sector construcción está muy afectado financieramente y se volcó a trabajar en vivienda social porque coincidió, ¿no es cierto?, que el gobierno hizo un gran plan de emergencia habitacional. Y lo que no puede ocurrir es que esas empresas no estén facturando o las facturas no se les estén pagando porque ellas terminan al final en el factoring, terminan aumentando los intereses que tienen que pagar, incluso pueden tener problemas de liquidez. Entonces, lo que ha dicho la candidata es que sea transparente esto. O sea, que en la discusión del presupuesto esta semana conozcamos cuánto es
lo que se tiene que pagar en facturas a las empresas de la construcción, cuánto es lo que ya está de alguna manera aprobado, listo y todavía no se ha facturado. Es decir, conocer esa deuda que no aparece en los libros y queremos saber de qué monto es, porque como te decía, nosotros tenemos un programa para el próximo año y es muy importante saber con qué situación fiscal en términos de deudas que están en el balance y deudas que no están en el balance nos vamos a encontrar. ¿Puede ser 1.000 millones, como han dicho en off algunos miembros de la industria? Bueno, es que ese dato efectivamente viene en off, pero el ministerio tiene toda la información. Entonces, lo que le estamos diciendo al ministerio, que en vez de explicaciones, de que nos digan diciendo que ese no es el número, que nos digan cuál es el número y cómo se compone el número. Yo creo que la discusión presupuestaria, que toma 2 meses, es una buena instancia para que podamos conocer realmente la situación de los serbios, especialmente el serbio metropolitano, y de otros servicios del Estado que pueden tener esta situación. Porque las pymes no pueden soportar más carga financiera, no pueden soportar pagar más intereses o tener crisis de liquidez. Entonces es importante que el Estado les pague a tiempo y en forma. Y además, desde el punto de vista del presupuesto, que las cosas no se vayan pasando de un año a otro. Siempre a fin de año ocurren estos traspasos de un año a otro, pero siempre esto ocurre en diciembre o noviembre. No lo que estamos viendo ahora, que ya en agosto empezaron a ver estas alarmas. Gonzalo, ¿estamos frente a un problema como de transparencia puntual, dirías tú, o esto tiene que ver más que nada con una debilidad estructural en la gestión de finanzas públicas? A ver, tenemos que conocer los órdenes de magnitud. Por eso es lo que le estamos diciendo a los servicios, especialmente al Servio, a los servicios de salud, a los servicios del MOP, que transparenten la información. Eso es todo. Si la información aumentó, por ejemplo, esa situación, entender por qué aumentó, porque eso es muy importante para las proyecciones futuras de gasto que tiene que hacer la nueva administración. Entonces, lo que estamos diciendo hoy día, transparentemos esta información, porque hay mucho ruido en el mercado, como tú decías, salen estas cifras de no que son muy grandes, o sea, $1.000 millones es un monto muy grande. El Ministerio tiene toda la información, entonces, en vez de entrabar en esta discusión, digamos, estos son los números, estamos hablando de números acá, estos son los números, esta es la situación, así se construyó esto, así llegamos a esto, y veamos qué solución le damos hacia adelante. Gonzalo, bueno, estás mencionando de que el gobierno lleva 3 años gastando más de lo que debería, digamos, generando un déficit, y ustedes proponen en ese contexto, donde hay que hacer un ajuste en el gasto, bajar los impuestos del 27 al 23. ¿No agravaría eso más la situación fiscal? A ver, nosotros tenemos identificadas ciertas partidas que podemos hacer un ajuste fiscal relativamente rápido. Y por lo tanto, bajando esos gastos, vamos a dejar espacio para desarrollar nuestro programa. Y nuestro programa, como tú dices, tiene una baja de impuestos de 27 a 23%. Esa baja de impuestos es clave, y es clave hacerla en el momento cero, porque hay del orden de $100.000 millones en proyectos de inversión que se podrían desarrollar rápidamente. Nosotros tenemos que darle un impulso, darle un empujón fuerte a la economía para retomar tasas de crecimiento más altas, porque esta economía necesita crecer más y generar más empleo. Nosotros tenemos un compromiso de generar 1 millón de empleos. No lo vamos a lograr si no destrabamos la inversión. Y la inversión tenemos que hacer 2 cosas. Que la tasa de impuestos en Chile sea similar a la que pagan las empresas en los países de la OCDE, que son los países con los que se comparan y con los que compiten. Los países de la OCDE pagan un impuesto corporativo de 23%. Por lo tanto, las empresas chilenas pagan 27%. Obviamente están en una desventaja, queremos nivelar la cancha. Y lo segundo, lo que se ha hablado mucho, destrabar todo el tema de la permisología. Como te decía, hay $6.000 millones en proyectos de inversión en el sector público, en alguna etapa de aprobación. Nosotros tenemos que darle un impulso a eso. Gonzalo, y en ese sentido, además de bajar la tasa de impuestos, proponen integrar el sistema nuevamente. ¿Tú crees que eso contribuiría también a aumentar la inversión? Sí, pero eso es algo que está condicionado a la situación fiscal. Lo que vamos a hacer en el momento cero es bajar de 27 a 23. El tema de integrar, que sin duda es una buena política, lo vamos a dejar para más adelante cuando veamos realmente la consolidación fiscal. Ahora, Gonzalo, muchas cosas de las que están hoy día en el programa requieren de acuerdos amplios, sobre todo en materia tributaria en el Parlamento, ¿no? ¿Cómo ve el escenario político justamente para llevar adelante estas negociaciones? Bueno, eso es algo que aprendimos en el pasado, que efectivamente si no tenemos una coalición amplia, por mucho que tenga un buen programa, uno al final no puede desarrollar o implementar ese programa. Y lo que ha hecho la candidata Evelyn Matei es precisamente preocuparse en este periodo de tener esa coalición amplia, que va desde la UDI hasta demócratas amarillos.
Entonces, con una coalición bien amplia, es más probable que uno pueda lograr los acuerdos en el Congreso para que se aprueben los proyectos de ley. En materia tributaria se requieren proyectos de ley, en materia ambiental se requieren proyectos de ley, en reforma del Estado se requieren proyectos de ley, en materia de seguridad se requieren proyectos de ley. O sea, sin lugar a dudas, si uno quiere desarrollar el programa y realmente, ¿no es cierto?, levantar Chile, vamos a necesitar grandes acuerdos en el Congreso. Gonzalo, ok, muchas cosas requieren proyectos de ley, pero también hay algunas otras que quizás solo se pueden gestionar mejor, que no requieren proyecto de ley. No sé si es que tienen identificadas esas, quizás alguna agilización a nivel de monumentos nacionales, del Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Han identificado por dónde se puede gestionar y conseguir mejores resultados sin necesariamente pasar por el Congreso? Sin lugar a dudas, Pato. O sea, lo primero que uno va a hacer es usar todas las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para poder destrabar los proyectos de inversión. O sea, vamos a tener una oficina dedicada precisamente a destrabar proyectos de inversión, pero hay ciertas cosas que no se pueden cambiar porque la ley es la ley, digamos, y uno tiene que cumplir la ley. Entonces, vamos a hacer todo lo que hay que hacer desde el Ejecutivo, eso lo tenemos muy identificado, tenemos un equipo muy grande, gente que tiene mucha experiencia, sabe perfectamente cuáles son las teclas que uno tiene que tocar, pero eso no limita, ¿no es cierto?, de que uno tenga que, en algunas materias, hacer cambios en las leyes. Ujú. Bueno, los primeros 100 días siempre están en el foco, en la mira de la prensa, de los ciudadanos, cuando cambia el Ejecutivo. ¿Cómo se imagina ese diseño inicial? ¿Qué objetivos quisieran cumplir ustedes en caso de llegar a la moneda? A ver, el primer objetivo es recuperar la seguridad. La presidenta ha dicho que va a estar en el norte, ¿no es cierto?, el primer día de su mandato, dando una señal muy clara de que el control de la frontera es una cosa urgente, de que el combate a la delincuencia, a las bandas de crimen organizado es urgente. Y después el tema del empleo, empezar a generar mayor empleo en la economía. Hay algunos economistas muy expertos que hablan de que tenemos una emergencia en materia laboral, y nosotros tenemos entonces, y para eso lo que tenemos que hacer es destrabar los proyectos de inversión. Todo lo que podamos hacer desde el Ejecutivo, los proyectos ya están identificados, sabemos en qué parte del proceso están, por lo tanto tenemos que ver cómo hacer, ¿no es cierto?, que se mueva más rápido ese proyecto en la permisología, respetando todas las leyes y todas las que tenemos. Tenemos identificado, por ejemplo, todos los reglamentos y las guías que uno podría eliminar, que son redundantes, que están más allá de la ley, y esas las vamos a eliminar. Hay unas que no tienen soporte técnico, esas probablemente las vamos a tener que cambiar. Entonces, en las distintas materias, en salud, por ejemplo, está todo el tema, nosotros nos hemos comprometido a reducir la lista de espera en el tema de cáncer. Entonces, todas esas materias nosotros las vamos a realizar en los primeros 100 días. Esa agenda está bastante trabajada ya. Gonzalo, y en materia de seguridad, uno siempre dice que una de las mejores maneras de combatir esto es siguiendo el dinero. Pero ¿cómo se puede seguir el dinero si es que no están disponibles para levantar el secreto bancario? ¿Cuál sería la receta ahí para darle un golpe de fondo como estructural a la inseguridad? A ver, lo que pasa es que el secreto bancario se levanta en Chile. Eso no está en discusión. La única diferencia es que tiene que haber un juez, o sea, tiene que haber alguna indicación de que esa persona se requiere levantar su secreto bancario. Por lo tanto, si hay que agilizar ese trámite, y la candidata lo ha dicho, digamos, si hay que colocar más recursos para agilizar el trámite de que un juez autorice, se va a hacer. Pero acceso a las cuentas bancarias de personas sospechosas, eso existe y va a seguir existiendo, y si hay que hacerlo más ágil, lo vamos a hacer más ágil. Pero esa es la forma en que uno combate, digamos, el crimen organizado desde el acceso a las cuentas corrientes. Bueno, a propósito de lo mismo, Javier Echeverri, ex director de Servicio de Impuestos Internos, daba una entrevista hace algunas semanas señalando que él temía de filtraciones por parte del Servicio de Impuestos Internos, que sabía que había funcionarios de gobierno, del servicio digo, y que es una acusación bastante grave, que buscaban información que no les correspondía muchas veces. No estoy ocupando sus palabras textuales, pero eso es lo que él apuntaba. ¿Usted cree que hoy día se hace necesario hacer una reforma al Servicio de Impuestos Internos que tenga mayor fiscalización? ¿Cómo está funcionando hoy día este organismo? Bueno, efectivamente esas acusaciones fueron bastante graves. Siempre los organismos son perfeccionables. El Servicio de Impuestos Internos depende, ¿no es cierto? Al final el gobierno, el Ejecutivo puede cambiar al director del Servicio de Impuestos Internos. Por eso es que es una institución que no es independiente del Ejecutivo, y por eso es que uno tiene que tener mayor protección respecto a la información de los ciudadanos. Entonces, cuando alguien dice, mire, levantemos el secreto bancario, perfecto, pero que haya alguien, que sea un tercero,
que es el Poder Judicial en este caso, que indique que sí, que hay antecedentes que ameritan que esa persona se le abran sus cuentas corrientes. Entonces, yo creo que más que reformar el servicio de impuestos internos, lo que tenemos que hacer es ir perfeccionando como se tienen que perfeccionar todas las instituciones. Pero respecto al secreto bancario, tenemos que respetar la privacidad de las personas. Y la forma de respetar la privacidad de las personas es que si uno es un ciudadano bien comportado y no hay sospechas sobre uno, ¿por qué van a tener que tener acceso a las cuentas corrientes? Si hay sospechas, bueno, un juez acreditará que efectivamente hay antecedentes y en ese caso, efectivamente, se puede acceder a las cuentas corrientes. Gonzalo Sangüesa, vocero económico de Elis Matei, quería preguntarte por cambios en diseños más estructurales. Por ejemplo, antiguamente las políticas públicas eran focalizadas, hace un tiempo que se empezaron a hacer más universales y también se han generado algunos incentivos que uno podría argumentar que incentivan la informalidad. Por ejemplo, hay ciertos programas de gobierno que se enfocan en la gente que no tiene ingresos, los informales por no tener ingresos obviamente los reciben. ¿Tienen pensado algún cambio más estructural como en la manera de orientar programas o políticas públicas? Sí, mira, este es un tema muy importante, Pato, porque efectivamente nosotros tenemos una tasa de informalidad bastante alta en la economía, mucho más alta que los países de la OCDE, que son como nuestros comparadores. Y lo que vamos a hacer es, primero, desde el punto de vista de la política pública, que la transición de una política pública en que tú estás recibiendo beneficios a dejar de recibir beneficios sea más gradual, de tal manera de que la persona tenga incentivos a la formalización. Yo he conversado con mucha gente, con muchas agrupaciones de organizaciones informales, y lo que me dicen es que es muy caro formalizarse y es muy engorroso. Y lo caro tiene que ver con que tú pierdes muchos beneficios sociales de la noche a la mañana. Entonces, tenemos que tener un diseño de política pública que acompañe a la persona en esa transición de estar en un mundo informal, recibiendo beneficios del Estado, a pasar a un mundo formal. Y eso tiene mucho de diseño, tiene muchas cosas, digamos, que tenemos bien identificadas, que tenemos que trabajar en eso. Y lo segundo es, obviamente, ayudar a la formalización. Cuando tú le preguntas a una empresa informal por qué no se formaliza, una de las razones es muy engorroso, es muy complicado, te dicen. Y efectivamente, si uno trata de armar una empresa, es muy complicado. Entonces, tenemos que ayudar también a esa formalización. Y tenemos bastantes cosas en el programa relacionadas con eso. Muy bien, Gonzalo Sangüesa, vocero del equipo económico de Elis Matei. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias, Gonzalo. Buen día. Gracias por la invitación. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Buenos días.